Después de dos inesperados terremotos, Venezuela tiene que, como país y como sociedad, levantarse desde los escombros. Esa restauración también incluye la economía. Las promesas de crecimiento tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero ahora ya no se ven tan claras. Acompáñenme a hacer una radiografía del ahora, del luego y del gran después. ¿Cuánto costará la reconstrucción? ¿Quién administrará el dinero? ¿El bolívar puede sobrevivir a una dolarización que pudiera ser inevitable? Crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a $200 millones de fondos que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional. Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario. La tragedia por los dos terremotos del 24 de junio empeoraron aún más todos los cálculos respecto a Venezuela. Una evaluación inicial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estima pérdidas de hasta $24.000 millones en edificaciones y otros $13.000 millones en infraestructura, sin estimar las pérdidas más amplias provocadas por la interrupción de la actividad económica. Las cifras dicen algo claro y concreto, y es que reconstruir Venezuela costará mucho más que atender la actual emergencia. No fue algo que afectó a todo el país en el sentido de la franja desde el punto de vista estructural, ¿no? Afectó sobre todo por la zona costera y centro-costera. Sin embargo, cuando la gente calcula los daños, los extrapola a todo lo que es la nación. Con lo cual, tú te das cuenta del profundo sentido de vulnerabilidad que tiene la economía venezolana. El terremoto al final nos refleja nuestras falencias estructurales como una economía profundamente estatizada, pero que también nos ayuda a plantear otro modelo de país. No hay que ser propositivo. El fondo anunciado por Delcy Rodríguez representa apenas un punto de partida. Los 200 millones no serían un nuevo préstamo del FMI, sino parte de recursos propios de Venezuela, ya que el país tiene cerca de $350 millones disponibles en su tramo de reserva ante el organismo. Estados Unidos, por su parte, anunció más de 300 millones en ayuda humanitaria, pero esos recursos tampoco equivalen a un fondo general para reconstruir todo lo perdido. Hoy Venezuela no tiene para pagar la cuenta, pero lo más trágico aún es que no tiene los mecanismos diseñados para decirte cómo va a pagar la cuenta. Tú puedes tener reservas probadas y todo esto, pero las cuentas que tiene Venezuela se pagan de a poco, a partes y negociadas. Eso es una realidad. O sea, no hay manera de reestructurar sin tener condonaciones, sin tener quitas y sin tener un programa de financiamiento estructurado. Eso quiere decir que la presencia del capital privado en el país va a tener que incrementarse de forma cuantiosa y significativa. No hay manera de que el Estado pueda pagar eso. Por otra parte, si bien el gobierno de Estados Unidos asegura tener capacidad para definir el rumbo de recuperación de Venezuela, su control económico parece tener límites concretos y enfrenta también duros obstáculos. Sure that the oil proceeds that are currently being generated goes to the benefit of the Venezuelan people, not to fund the system that existed in the past. The second is a period of recovery. And that is the phase in which you want to see a normalized oil industry. Again, look, we're going to have this thing turn around overnight, but I think we're making good and decent progress. It is the best plan, and we are certainly better off today in Venezuela. El Banco Central de Venezuela registró una inflación de 13,8% solo durante el mes de junio, más del doble del 6,3% registrado en el mes de mayo anterior, mientras el aumento acumulado durante el primer semestre ya sube a 129,82%. Solo el transporte subió 16,2% en tan solo un mes. En ese contexto, la encargada presidencial Delcy Rodríguez no aludió a esta cifra, sino que aseguró que el consumo real de junio creció hasta el 33%. Un dato que a nosotros siempre nos gusta usar, que es el consumo real al mes de junio, mantiene un crecimiento del 33%. Es decir, vamos por la senda de recuperar la economía venezolana. Pero en su declaración no detalló los sectores que sustentan esa cifra ni cuánto de ese avance responde a un aumento real de las compras, porque en lo económico todo cuesta más. En lo social esto genera un malestar en la población y en lo político comienza a crecer la desconfianza del gobierno de Donald Trump en que el gobierno encargado de tinte chavista pueda sacar adelante una transición ordenada. Estados Unidos está en el país, esos socios estratégicos mayoritarios de Venezuela, y eso
involucra una solución inmediata, pero la presencia de Estados Unidos ha convalidado, ha traído todo el apoyo de los Estados Unidos, el país más grande del mundo, como nunca se ha dado a otro país, según ellos mismos afirmaron. Y con este apoyo se calcula que en años, porque se calcula que tardará 2 años fácilmente en el apoyo de una reconstrucción de Estados Unidos, Venezuela puede salir adelante. Y cuando la catástrofe sigue engordando la cifra de víctimas fatales, el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, hombre de confianza de Delcy Rodríguez, propuso renegociar la deuda venezolana. Paralelamente a la respuesta de emergencia, seguimos avanzando de manera ordenada en la hoja de ruta para el proceso de reestructuración de la deuda soberana. Durante las últimas semanas hemos mantenido intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales. La reestructuración se tornaba compleja, incierta, y había un consenso general, creo yo, en el hecho de que todos esos acercamientos que estaba haciendo el gobierno, al menos quienes saben el tema de deuda, no hay manera, repito, no hay manera, al menos operativa y práctica, de que tú puedas entablar un proceso de reestructuración sin un proceso previo de estabilización económica. ¿A qué me refiero? Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Club de París, ni los grandes jugadores, digamos, que tienen deuda, llámese CAF, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, que de hecho ellos a nivel de CAF, te digo, estatutariamente no le pueden prestar plata a Venezuela porque Venezuela le está debiendo 1.5 mil millones de dólares ¿cómo se llama? CAF, le está debiendo 1.5 aproximadamente también a Banco Interamericano de Desarrollo. En fin, hay unos cuantos stakeholders allí que tú no les puedes prestar, o no te pueden prestar hasta tanto tú no empieces un proceso de reestructuración y repago con ellos. Venezuela permanece en default desde 2017 y las estimaciones totales, sin números oficiales entregados por las autoridades, oscilan que la deuda está entre los 150 y 200 mil millones de dólares. Y lógicamente, siendo una nación que está catalogada como mercado frontera, incluso por las instituciones internacionales, como un Estado dotado de debilidad institucional, condiciones sociales precarias, etcétera, etcétera, etcétera. No hay forma en la cual tú puedas iniciar un proceso de reestructuración hasta tanto empieces a generar un programa creíble de recuperación económica. Y eso hoy el gobierno no lo ha planteado. Y el gran reto es el que venga. Porque normalmente estas cosas requieren de consenso, requieren de apertura, requieren de una cantidad de elementos que no están sobre la mesa. Nombraste un gobernador del Fondo Monetario Internacional, nombraste un punto de enlace como autoridad, pero en la práctica eso lo que implicaba era retomar conversaciones para ver cómo hacemos para dibujar el proyecto a seguir, para finalmente tener viabilidad al efecto de comenzar a medio recuperar la economía para poder tú replantear algún tipo de financiamiento estructurado. ¿Okay? Esa es la realidad. Punto número 1. Punto número 2. China, nación a la cual tú le debes unos cuantos miles de millones de dólares, no está involucrada en ese proceso, tampoco no ha manifestado mayor tema. Es un jugador que hasta tanto no se manifieste, no lo vas a tener, digamos, con una reestructuración realmente viable. ¿Es posible una dolarización en Venezuela? Esa pregunta se la hacen no solo los estudiosos de las finanzas y expertos en el área, también millones de venezolanos que por más de 5 años vienen adaptándose a una dolarización de facto. Es la moneda estadounidense la que manda actualmente en el país. En una gran presión que tiene el presidente Trump, dolarizar hacia diciembre, que no me voy a meter, solamente señalar que es una presión muy grande, tomar una decisión después de agosto de cambio libre en Venezuela y después entonces se evaluará los pros y los contras de un proceso de dolarización. El país funciona con 2 realidades monetarias, siendo el dólar el billete de más credibilidad, y ante esa realidad y sumado al tutelaje de Washington en el país, ¿es posible que veamos una dolarización en Venezuela a futuro? Con el cambio libre, todo el mundo podrá cambiar moneda, porque eso lo está pidiendo el socio mayoritario por las inversiones petroleras y eléctricas, y son fundamentales para el crecimiento económico. Si no, no se va a dar. Considera que Venezuela va a estar mejor, dice Trump, acuérdate. Otra cosa es las políticas en Venezuela, que habrá que estudiarse los razonamientos que tome el Ejecutivo. Pero es política de Estado.
En estos momentos el gabinete ayer discutió para continuarla. Dollar dominance is essential, and everything President Trump is doing here is, if you look, the new Venezuela is invoicing in dollars. They're coming back onto the dollar system. The dollar is going to be the centerpiece of their trade. Dicho todo lo anterior, Venezuela entra en la construcción de su, y llamémoslo así, gran después, con recursos petroleros capaces de generar divisas, pero también con inflación persistente, una deuda que puede superar 2 veces el tamaño de su economía y una enorme dependencia en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué sucede con esto? Yo creo que va a haber 2 variables importantes a nivel económico, pero es que uno va con el otro. Yo creo que primero va a haber una mayor profundización de la presencia estadounidense en el país, cosa que además ya está pasando, pero digamos, va a haber un deep dive de mayor estructuración, porque lamentablemente el tema del terremoto de alguna manera puso en manifiesto la incapacidad de las autoridades actuales para manejar la crisis, ¿ok? Y todo lo que vino con el proceso de, búsqueda de víctimas, fue un manejo desastroso y bastante opaco. Entonces, el solo hecho de que hayan tenido que venir los estadounidenses, los americanos, a manejarte la torre de control de Maiquetía y a repararte la pista en 2 días, te habla mucho de el nivel de involucramiento que en lo sucesivo va a tener Estados Unidos dentro del país. Indudablemente, esa mayor presencialidad va también a desarrollar consigo mayor cantidad de fondos de ayuda relacionados con el capital privado. En el corto plazo, deberá atender la emergencia sin provocar otra espiral de precios. En el mediano, reconstruir servicios, crédito e instituciones. Y en el largo, transformar los ingresos petroleros en producción, empleo y estabilidad. Pero, ¿tiene el país las condiciones políticas y económicas para lograr tales objetivos? Mira, yo creo que sí. O sea, el tema es que tenemos que creérnoslo, ¿no? O sea, tú te levantas en la mañana y ¿qué ves? Citando a David Goggins, él lo dice, 90% de las veces tú te vas a sentir mal por ser el líder, porque tienes que tomar decisiones que no son agradables, porque no siempre vas a tener que agradar a toda la gente. Y lamentablemente eso, pues tiene un costo emocional para cada uno. De esas decisiones hay gente que come, hay gente que vive, hay gente que desarrolla proyectos y hay gente que sueña. Entonces, si tú me dices a mí, yo creo que hay que comenzar a creerse que efectivamente tú puedes llegar a ser un país funcional. Entonces, ¿cuál ha sido la gran tragedia de nosotros como nación? Lamentablemente, el complejo de minusvalía, el creer que no vales y vas por la vida arrastrando los pies. Venezuela tiene el reto de reconstruir, más allá de edificios, todo un tejido social y económico complejo. El gran después no solo se mide por cuántos dólares entren al país o por cuántos miles de millones se renegocia la deuda externa, también por cuántas familias pueden tener un futuro. Reportó para ustedes Quique Frías,